Hermanos de Iglesia Verbo Petén, es un gusto, una bendición que el Señor nos permita reunirnos de nuevo a través de esta plataforma de videos, a través de esta modalidad tan especial que hemos estado desarrollando desde que principió la pandemia y la cuarentena. Hoy estamos de nuevo acá para retomar nuestra serie relacionada con los mensajes que Jesucristo, por medio de la revelación que le fue dada al apóstol Juan, envió a las 7 iglesias que estaban allá por la región del Asia Menor. Hoy continuaremos con el capítulo número 2 de Solo para Vencedores. Tenemos también la participación y el apoyo de un grupo de jóvenes de Iglesia Verbo Jutiapa, quienes estarán compartiendo con nosotros un videoclip de una alabanza que nos permitirá a todos reunirnos alrededor de ese sentir especial de alabanza y adoración al Dios Todopoderoso, al Dios que guarda y cuida de nuestra vida. Les pido por favor que pongamos atención a la letra, que cerremos nuestros ojos, que nos dejemos llevar por todo lo que allí se dice, por todo el sentimiento que el Señor nos permita compartir. En el nombre de Jesús. Adelante, hermanos de Verbo Jutiapa. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Vamos a declarar que hay poder en su nombre. Dilo con nosotros. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que pelea ganará. Declara bien. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Yo sé cómo terminará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Con fe. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Vamos a declarar en este tiempo: todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Amén. Lo decimos, dice: todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Alguien dígalo. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todos juntos dicen: todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien.
confiamos en ti y con todo nuestro corazón declaramos todo lo que viene del enemigo. Tú lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, tú lo transformas para bien, lo transformas para bien. Y voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Gracias, Padre. Gracias por pelear por nosotros. Te adoramos con todo nuestro corazón. Amén. Damos gracias al Señor y a estos hermanos de Verbo Jutiapa por permitirnos compartir esta alabanza, por permitirnos que a través de la música y del canto nuestros corazones sean preparados para estar más sensibles y podernos acercar a Él y recibir la palabra que para este día Él ha enviado hacia nosotros. Así que muchas gracias, hermanos de Jutiapa. Nos preparamos entonces para compartir nuestra prédica de este día. Nuestra base bíblica de la prédica de hoy se encuentra en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, los versículos del 8 al 11. Recuerden que estamos compartiendo sobre la revelación que Dios le dio a Juan y que era una revelación relacionada con Jesús. Pero Apocalipsis es una carta pastoral. Apocalipsis es una carta en la cual el Señor nos muestra a través del mensaje a las iglesias, lo cual confirma mi percepción de que este es un mensaje para cada uno de los que hoy somos iglesia. Porque cada uno de nosotros vamos a identificarnos con uno de los mensajes que Jesús le envió a las 7 iglesias que estaban allá en el área del Asia Menor. Con cada uno de esos mensajes nosotros podemos identificarnos con 1, con 2, con 3, con los 7, ¿por qué no? Lo que yo sí creo es que no vamos a poder ser insensibles ante toda esta información, a todo este mensaje que Jesús envió. Nosotros vamos a vernos reflejados en alguno de las cosas que Jesús dice acá. Y el primero de estos mensajes principió siendo dirigido a la iglesia de Efeso, que lo vimos en el capítulo 1 de esta serie, y era un mensaje donde Jesús hace un llamado para volver al primer amor.
Aquel tiempo maravilloso en que no cabía en nuestro corazón el tener a Jesús en nosotros, el haber recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor. Ese tiempo especial en el que queríamos compartir y contagiar a otros de las buenas nuevas. Ese tiempo en el que no cabía en mí todo lo que yo tenía. Pero que, tal y como Jesús lo muestra allí, de pronto va bajando de intensidad. Y de pronto nos vamos quedando solo con las tradiciones, con los dichos, con las vivencias del pasado, con aquellos momentos que ya vivimos pero que no son hoy nuestra esencia como cristianos. Y Jesús nos está llamando y nos está diciendo, debes de volver a tu primer amor. Si lo haces, si te resistes a todas esas cosas que te alejan de tu primer amor, entonces yo, dice Él, te daré una corona. Y esa corona consiste en darte del fruto del árbol de la vida. Miren qué cosa tan especial la que Jesús nos está diciendo en ese primer capítulo, en esa primera carta que ya compartimos. Esta segunda carta que se encuentra en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, versículos del 8 al 11, está dirigida a otra de las iglesias de esta área y es a la iglesia de Esmirna. Esmirna, bajo el nombre de Izmir, es la única de las 7 ciudades donde estaban estas iglesias que aún existen, bajo el nombre de Izmir. Las otras 6 ciudades son ruinas, ya no existen, ni la ciudad ni la iglesia. Pero Esmirna resulta que es la única ciudad que aún permanece y que aún está para que podamos ir y conocerla algún día. Esta ciudad fue en este tiempo, cuando Juan recibió la revelación de Dios, una ciudad de mucho auge económico, con mucho comercio, una ciudad que tenía muchas relaciones con otros pueblos, con otras ciudades. Era una ciudad que podríamos decir ahorita cosmopolita. Allí se reunían culturas de diferentes lugares, pero tenían algo en común. Era una ciudad muy comercial. Era una ciudad donde el negocio afloraba y donde había oportunidad de hacer fortuna a través de esta actividad. Esta ciudad tenía una calle que era conocida como la Calle de Oro, y entonces en esta ciudad se habían levantado templos a diferentes creencias. Así había un templo para Apolos, otro templo para Eros, otro templo para Afrodita, otro templo para diferentes deidades que la gente que acudía a estas ciudades, aunque fuera de otros pueblos, podía encontrar ahí el templo a su propia deidad a la que él adoraba e ir y hacerlo, ¿verdad? De pronto llegó el cristianismo. De pronto llegó el mensaje de la salvación y del mensaje de decir, miren, todo eso se llama idolatría. Todo eso son prácticas paganas. Y entonces ya se imaginan ustedes cuán especial era la presencia de los cristianos en ese lugar. Seguramente no todas las personas estaban de acuerdo con lo que se proponía, con lo que se compartía, pero era el mensaje que el Señor había enviado y esa era la razón por la que se había plantado una iglesia justamente en esa ciudad. Esta ciudad compitió con 11 ciudades más para tener el privilegio de poder construir un templo donde se pudiera rendir culto a Tiberio César. Tiberio César, el emperador romano. Entonces Esmirna, por su esplendor, logró el privilegio de que allí se construyera este templo dedicado a la adoración o al culto de Tiberio César. Qué orgullosos se podían haber sentido los habitantes de Esmirna de saber que habían competido contra otras 11 ciudades y habían ganado ellos el privilegio. Pero miren qué confundidos pueden estar. Obviamente era de moda, era conveniente adorar al emperador de ese tiempo. Obviamente era importante poder hacerlo para poder contar también con el favor de Roma. Pero entonces los hermanos de la iglesia de Esmirna tenían una tarea muy difícil. De hecho, eran despreciados o menospreciados porque ellos estaban en contra de todas estas cosas que se hacían allí en esa ciudad. Es así como entonces encontramos que
Jesucristo le dice a Juan, te voy a dar un mensaje más para la iglesia, para otra iglesia, esta vez para la iglesia que está en Esmirna. Así que escribe lo que yo te voy a decir. Miren, qué cosa tan especial de Juan, ¿verdad? Estar ahí atento a la revelación que estaba recibiendo. Y Jesús, como todas estas cartas, principia describiendo al que envía el mensaje. Principia describiéndose a sí mismo. Y dice allí textualmente en el versículo 8, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero. Jesús está hablando de su eternidad. Él era el primero y Él será el último. Él ya estaba antes de que existiera Grecia, antes de que existiera Roma, antes de que existiera la misma Esmirna. Jesús, Dios, ya estaba allí. Y aún después, cuando desapareció el imperio romano, cuando desapareció el imperio griego, cuando han desaparecido muchos de los imperios que nosotros hemos conocido, tal vez en épocas más cercanas, han desaparecido esas formaciones humanas tan importantes y Dios sigue estando allí. Entonces Él se identifica de esa manera. Él dice, el primero y el postrero, el que es eterno, les está enviando este mensaje. Y les dice además, el que estuvo muerto, y vive, el que estuvo muerto y vive, es el que les está enviando este mensaje. Esto era muy importante para la situación que estaba viviendo esta iglesia en ese momento, porque realmente estaban pasando por tiempos donde no eran apreciados ni amados por los demás ciudadanos del lugar. Eran los recha de aquel momento, ¿verdad? Eran a los que hacían de menos en este lugar, porque ellos querían quitar la idolatría y el paganismo de en medio de la ciudad de Esmirna. Entonces, Jesús les está diciendo, miren, yo estuve vivo, fui a la tumba y ahora estoy vivo. Tengan esperanza, no teman. Yo conozco ese proceso, yo conozco toda esa sensación que es el que te hagan de menos, el que te menosprecien. Pero lo estamos haciendo por una causa, y esa es la causa de las buenas nuevas, de la salvación. Entonces Jesús principia identificándose con ellos a través de estas palabras del versículo número 8. Y luego les dice, conozco tus obras. Conozco lo que haces, conozco todo lo que has estado haciendo en medio de esta ciudad. Yo sé por qué la gente no te aprecia, yo sé por qué la gente te hace de menos, yo lo sé. Usa Jesús, o en la traducción de Reina Valera, la palabra tribulación. Conozco tu tribulación. Pero esa palabra nosotros la podemos considerar como el sinónimo de conozco tu angustia, conozco tu pesar, conozco tu dolor. Conozco todo lo que estás atravesando, yo lo conozco. Mira lo que Jesús le está diciendo, tú no estás solo. En medio de todo eso que tú crees que es una circunstancia que solo a ti te pasa, yo la conozco. Tú no estás solo, yo estoy ahí cerca de ti, yo estoy sabiendo todo lo que tú estás pasando. Hay una declaración después donde Jesús le dice, mire, yo conozco tu pobreza. Y le está diciendo que conoce su pobreza a una iglesia que está plantada en una ciudad que es muy rica, que tiene muchos recursos. Pero mira ahí, los hermanos de esa iglesia perdían sus posesiones por ser cristianos. Perdían sus trabajos, nadie quería comerciar con ellos, nadie quería tener una relación con ellos, porque eran los que no estaban alineados con el paganismo y con la tradición que se vivía en ese lugar. Entonces era una iglesia pobre en medio de una ciudad rica. Era una iglesia pobre porque no tenía la contribución que debería de tener para que tuviera los recursos necesarios para considerarse una iglesia rica. Pero qué interesante, porque a Jesús, a Dios, eso no le importaba. Al contrario, le da una palabra y le dice, después de esto,
pero tú eres rico. Pero tú eres rico. Mira cómo el Señor aquí empieza a cambiar y a transformar nuestro pensamiento al mostrarnos una forma diferente de establecer la riqueza. No es como el mundo la piensa, no son las cuentas de banco, no son el edificio tan grande de la iglesia, no es las posesiones que tenemos. Porque Él dice, yo sé que tú eres pobre, pero no eres pobre, eres rico. Porque es una iglesia que permanece fiel. Es una iglesia que a pesar de la adversidad, permanece fiel. A pesar de las burlas, a pesar de todo lo que digan de ella, a pesar de que se le han cerrado las puertas, la gente no quiere tener relación con ellos, permanecen fieles. Entonces esa riqueza espiritual, ese mantenerse firme delante de lo que Dios está haciendo por ellos, es lo que es apreciado por Dios. Es por eso que Él les dice, tú eres rico, porque lo espiritual en ti tiene mucho más valor que todas las cosas materiales que otros podrían pensar que es la medida de la riqueza. La riqueza espiritual es más importante. Ese versículo 9 termina diciendo que hay algunos que hablan, que mienten, que se arrogan una posición y dicen que son judíos, pero no lo son. Jesús dice aquí que más bien son la sinagoga de Satanás. Mira qué difícil, porque dicen que son judíos. Podríamos nosotros decir ahora, dicen que son cristianos, dicen que son hermanos, pero en realidad te menosprecian, pero en realidad te hacen de menos, pero en realidad no están contigo, sino que son la sinagoga de Satanás. Es duro lo que Jesús dice aquí para estas personas, pero es porque solo guardan una apariencia y dicen ser. Pero mire, Jesús conoce el corazón de las personas. Jesús conoce el interior, no lo podemos a Él tratar de burlar ni burlar. Él, aunque digamos que somos los hermanos más fieles y adoradores y tengamos una cara de dulzura, Él nos está diciendo que no lo somos. Entonces, un mensaje más para que nosotros podamos reflexionar en estos días. Pero el Señor va a animar a esta iglesia como nos anima a nosotros en medio de cualquier circunstancia que podamos estar atravesando, y le dice, no temas en nada. Mira, en nada. Ese no temas, ¿cuántas veces lo encontramos en la Biblia? No temas, le dijeron a Moisés, yo te voy a llevar para que puedas sacar a mi pueblo de Egipto. No temas, le dijeron a Jacob, ve a Egipto y yo haré allí de ti una gran nación. No temas, le dijeron a Abraham, deja tu pueblo, tu parentela, tus cosas y ve al lugar que yo te voy a mostrar. No temas. No temas, le dijeron a José. No temas, le fue dicho a Josué en un versículo que conocemos mucho. No temas, esfuérzate y sé valiente. Entonces el no temas es un mensaje de Dios para nosotros que está repetidas veces a lo largo del texto. A lo largo de la Biblia lo hemos de encontrar. Y aquí se está apareciendo una vez más en esta carta enviada a Esmirna. No temas en nada lo que vas a padecer. Mira qué interesante que Jesús nos está diciendo acá, no temas porque ya no vas a tener padecimientos. No temas porque ya todo terminó. Le está diciendo, yo conozco tu tribulación. Yo conozco que estás en pobreza. Pero no temas lo que todavía viene. Jesús le está advirtiendo y le está diciendo que aún habrán momentos más difíciles, que todavía se van a presentar algunas situaciones más difíciles. Le está diciendo a esta iglesia que el diablo echará en la cárcel a alguno de ustedes. Miren, tal vez nosotros estamos pensando con esto que vamos a ir a conocer las granjas allá al final de Santa Elena.
Pero el Señor está hablando de que el diablo nos echará en nuestras cárceles. Cada uno tenemos alguna o estamos propensos a ser metidos en una. Tenemos que entender que estas cárceles se llaman tentación. Y hay alguna cosa que para cada uno de nosotros significa una tentación. Y el enemigo de nuestras almas, este Señor que aquí es mencionado, la conoce. Y va a poner esa tentación delante de cada uno según como Él sabe que es nuestra debilidad. Pero el Señor nos ha advertido que en nuestra debilidad Él se hace fuerte. Así que confiemos. Pero Satanás seguirá tratando de mandarnos a la cárcel. A esa cárcel que se provoca cuando nosotros no resistimos la tentación, sino que vamos y caemos en medio de esa tentación que se nos ha puesto. Nos tratarán de meter en nuestra cárcel. ¿Y para qué? ¿Para qué hace todo esto? ¿Por qué Dios permite que Satanás pueda hacer eso? Él allí nos da la respuesta en ese mismo versículo. Porque dice que es para que seamos probados, para que nuestra fidelidad sea probada, para que nuestra fuerza, nuestra constancia, nuestro primer amor sea puesto a prueba. Por eso viene la tentación, por eso tratan de meternos en esa cárcel que es nuestra tentación, para probarnos, para que podamos resistir, para que podamos decirle al enemigo: aléjate de mí, Satanás, porque el Señor Jesús es mi Salvador y es mi Señor. Y con esas palabras en nuestra boca, con esa convicción en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a poder seguir y salir adelante. El Señor le está diciendo en este versículo 9 a la iglesia de Esmirna que tendrán tribulación durante 10 días. Están en tribulación. Él les dice que conoce su tribulación, pero les está diciendo en futuro que tendrán más, que vendrá más tribulación. Hemos visto que en este libro aparece la medida del tiempo de diferentes formas. Pronto, muy pronto, de diferentes formas. Y aquí en este momento, el mensaje es que va a ser por 10 días. Mira, yo no sé si los 10 días del Señor son igual que como los medimos nosotros. Si 10 días de Él son 10 años, son 10,000 años, yo no sé. Lo que sí hay en mi corazón cuando leo esto es que el Señor me está diciendo que tiene un tiempo de inicio y tiene un tiempo de final. Que si voy a pasar por nuevas tribulaciones o más tribulaciones, va a ser solo por un tiempo, por un espacio de tiempo que Él tiene bajo su control. Acuérdate que estamos siendo probados. Y durante ese tiempo, al cual el Señor aquí le llama de 10 días, seremos probados. Pero tiene un final. Así que resistamos, mantengámonos firmes, seamos fieles, porque tiene un tiempo, porque no es para siempre. El Señor nos está diciendo, esto va a terminar. Resiste, pasa la prueba, porque esto va a terminar. Si eres fiel, y mira lo que el Señor nos pide, si eres fiel hasta la muerte, hasta lo último, hasta el último aliento. Yo estoy pensando en 10 días, pero quizás el Señor quiere que yo lo sea hasta el último instante de mi vida. Eso es algo que solo Él sabe, eso es algo que solo Él conoce, que no me corresponde a mí ni a ti ponernos a hacer juegos de números, ni de palabras, ni a contar letras para poder descubrir cuándo es ese final. Él está diciendo después que si eres fiel hasta la muerte, ese es el último instante. Dice que Él nos dará la corona de la vida. Miren, por eso tengo yo aquí atrás una corona de laureles, que es la que se le ponía a los ganadores de los juegos en aquel tiempo, a los que corrían una carrera y ganaban, a los que competían de alguna forma en algún evento. Ese era el tipo de corona, no es una corona como la que pensamos de un rey. Y podemos imaginarnos que si somos fieles hasta la muerte,
hasta el último momento, hasta el último instante, hasta todo lo que se necesite. Entonces en ese tiempo el Señor Jesús vendrá y nos va a colocar a nosotros una corona de vida, una corona de vida. Las cartas a las iglesias del Asia Menor tienen algunos ingredientes en común. Principian todas presentando al quien envía el mensaje, definiendo cómo es el que envía el mensaje, dando unas palabras de ánimo y exhortación a esa iglesia a la que está dirigida. Pero en todas ellas dice algo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Solo el que tiene oídos para oír podrá oír. Pidamos al Espíritu Santo que abra nuestros oídos para que nosotros podamos escuchar hoy este mensaje. Ser fieles en todo momento, bajo toda circunstancia, mantenernos firmes, porque el que nos ha llamado a la santidad es santo y Él quiere que nosotros actuemos de la misma manera. Dice este versículo 11 con el que termina la carta: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, el que fuere fiel hasta el final, el que venciere, no sufrirá daño en la muerte segunda. No sufrirá daño en la muerte segunda. Eso es lo que Dios promete a sus vencedores, a aquellos que son fieles hasta el final. ¿Qué es esto de la muerte segunda? Bueno, el mismo libro de Apocalipsis en el capítulo 20 nos da algunas ideas sobre esto. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, el que ha nacido de nuevo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Esos somos tú, hermano y hermana. Eso soy yo, sacerdotes de Cristo. Los bienaventurados que tenemos parte en la primera resurrección, los que hemos nacido de nuevo, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor Jesús nos rescató, nos redimió y nos permitió entonces tener parte en la primera resurrección. Dice el versículo 20-14 que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y miren, allí dice que esa es la segunda muerte. Y el 21:8 nos aclara más el panorama. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Todos estos que describen aquí el 21:8, y aún hay más cosas, son aquellos que no pudieron vencer la tentación, son aquellos que sucumbieron ante los ataques del enemigo, son aquellos que no pudieron ser fieles hasta la muerte, son aquellos que no recibieron la corona de vida, son aquellos que no vencieron. Pero a nosotros, los vencedores, el Señor nos dice: la muerte segunda no te afectará. Tú serás rey, tú serás sacerdote conmigo y reinarás allí durante mucho tiempo. Tú y tu casa, tu familia, tus hijos. Escuchemos entonces lo que el ángel le dice a las iglesias. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima.